Hoy vamos a hablar de una palabra de Dios que a mí me encanta, es uno de los pasajes más lindos de la Escritura. Pueden decir fuerte, a ver, lo tonto y débil del mundo. Fuerte, lo tonto y débil del mundo. No te gusta que te digan ni tonto ni débil, ¿no ve? Y tampoco es algo agradable que decirle a tu vecino, ¿no ve? Nunca llegas a alguien y te presentas y le dices, hola, ¿cómo estás? Soy el tonto y el débil, ¿verdad que no? Normalmente lo primero que sacamos a lucir es lo mejor de nosotros. Cuando presentas tu currículum para tener un puesto en algún lugar, no dices, Jonathan Asbun, experiencia ninguna, habilidades ninguna, logros ninguno. Estoy aquí por la gracia de Dios. Normalmente dices, estos son mis títulos, mi experiencia, para esto soy bueno. Tienen ese espacio que dice habilidades, ¿verdad? ¿Y qué haces? Entras a Google, habilidades buenas para un currículum, ¿no ve? Y las copias, las personalizas un poquito y las pones. Buen tipo, trabaja bien en grupo, aprende fácil, se adapta, ¿qué más? Trabaja bien bajo presión. Y en tu conciencia dices, no, ¿verdad? Bueno, les voy a contar algo. Voy a empezar un poco por esta parte. Les voy a contar una pequeña historia. Hace muchos años, muchos años, había un pastor amigo mío, excelente pastor, amigo hasta el día de hoy. Digo amigo aunque debe ser 40 años mayor que yo, no sé. Pero es un muy buen amigo, esas personas que consideras que en tu vida han impactado y han sido una especie de mentores en un momento. Y me acuerdo que nos reuníamos con él. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, nos reuníamos semanalmente y si alguno de mis pastores amigos está mirando, no saben cuál es porque esto pasó con más de un pastor, o sea que no traten de adivinar cuál era. Pero nos reuníamos semanalmente a estudiar un libro de la Biblia. Íbamos estudiando y un día en el estudio me hace una pregunta bien, parecía sencilla y obvia para él. Y me dice, ¿qué tal están tus habilidades con la guitarra? Y le digo, nulas, no toco guitarra. Y me mira y me dice, ¿y cómo vas a servir a Dios algún día si no sabes tocar guitarra? Y le digo, ¿cómo es eso? Y me dice, imagínate que Dios te manda a algún lugar y tienes que predicarle a la gente. ¿Y cómo vas a empezar si no tienes una guitarra? ¿Y cómo vas a alabar a Dios si no tienes una guitarra? ¿Cómo vas a dirigir un grupo pequeño si no sabes tocar guitarra? Son facilitos los coritos, aunque sea unos antiguitos. Aprendete. Y toqué guitarra y me compré guitarra y pasé clases de guitarra. Y no sé si estaba más frustrado yo o el profesor, porque la guitarra no iba a ningún lado. Entonces dije, bueno, tal vez no es lo mío. Y entonces me hice esta pregunta, Señor, ¿es verdad? Si no sé tocar guitarra y no puedo tocar guitarra, y todos los que suben a la tarima en alguna iglesia tocan guitarra, ¿no ve? ¿Sí han visto los que estaban aquí arriba? ¿Sí? Hasta el que toca batería aprendió a tocar guitarra. No sé si se han dado cuenta, vean los videos de la historia de la iglesia, van a ver que empezaba aquí y en algún momento ha parado allá. Todos tocan guitarra. Entonces, para servir a Dios tienes que tocar guitarra. Entonces, otra persona, más adelante, vamos a adelantar los años. Me gradué del seminario con un profesorado en teología práctica, excelente, buenísimo. Y estaba sentado con un pastor en Guatemala, en una iglesia, en una ciudad que se llama Huehuetenango. A ver, pueden decir conmigo, Huehuetenango. No traten de adivinar cuál es el gentilicio de Huehuetenango, ¿ya? Y estaba sentado en una reunión en una mega iglesia en Huehuetenango con uno de los copastores y me dice, ¿qué haces en Guatemala? Y dije, estoy estudiando en el seminario. ¿En cuál? Y le digo, en tal. Inflo el pecho como papagayo. Y me dice, yo estoy haciendo mi maestría en CETECA. Y yo, ¿qué será CETECA? Y le digo, ¿qué es CETECA? Y literal, esta es una cita literal. Es el plus non ultra de la teología latinoamericana. El que no ha estudiado en CETECA no puede ser pastor. Bueno, no toco guitarra y no he estudiado en CETECA. ¿Qué hacemos? Años después hice una maestría en CETECA, me la gradué con honores, pero eso fue tiempo después. ¿Ya? En ese momento no tenía la guitarra ni la maestría en CETECA. Estaba hablando con otro amigo de un seminario acá, cuando estaba haciendo la maestría. Llega un doctor amigo a dar clases.
¿Cómo está tu griego? No sé griego. El que no sabe griego no puede ser pastor. Ahora sé griego, entre paréntesis. Sigo sin tocar guitarra. Pero la pregunta era, Señor, parece que no tenemos ninguno de los requisitos para servirte. No tocamos guitarra, no sabemos griego, no hemos estudiado en el Plus Non Ultra. ¿Cómo vamos a servirte? ¿Cómo vamos a servirte? No sé si te ha pasado alguna vez que te has puesto a pensar o has escuchado las voces tanto del mundo como de tus hermanos en la fe que te han dicho que te falta ese ingrediente mágico para ser útil. Te falta ese detalle para que puedas servir al Señor. Si solamente esto o lo otro, si tú hubieras hecho, podrías servir al Señor. Y a veces es la voz de Satanás en el mundo y a veces es la voz de nuestros hermanos. Y a veces es bien intencionada porque quieren que te superes y llegues y seas realmente útil. Pero a veces el mensaje no llega como debería y en vez de llegar como un mensaje motivacional, llega como un mensaje de descalificación. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, en vez de decir, ven hermano, serviremos a Dios y en el camino aprenderemos estas cosas, te dicen, no hermano, hasta que hagas esto, no sirves. Y entonces te sientas y te descalificas. Y dices, tal vez él lo puede hacer o ella lo puede hacer porque tienen este ingrediente mágico que yo no tengo. La pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿A quién escoge Dios? ¿A quién ha escogido Dios? ¿Saben que este tipo de cosas no son únicas de nosotros ni son nuevas? Primera de Corintios es una carta espectacular en la Biblia porque es una carta de un jalón de orejas pastoral. Toda la carta Pablo les jala las orejas a los corintios. Y luego les escribe Segunda de Corintios para rematar el jalón de orejas. Les da chicote en Segunda de Corintios. Pero ¿qué estaba pasando en Corintios? Y en el capítulo 1 de Primera de Corintios abre así, Pablo los saluda como siempre con cariño y luego entra de golpe y les dice, básicamente, ¿saben qué? Entre ustedes hay divisiones, hay contiendas, se están peleando entre ustedes en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué se estaban peleando los corintios? Primero porque habían entre ellos, habían aquellos que se creían más espirituales que los demás. ¿Te has topado con los espirituales de la iglesia? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se han topado con los que son más espirituales? En la iglesia de Corinto había un grupo espiritual. Hablaban en lenguas, oraban más seguido, hacían milagros, profetizaban, eran espirituales y menospreciaban a los que no eran tan espirituales, entre comillas, a los que no eran espirituales como ellos querían que sean. La segunda razón es aquellos que discutían por estatus. ¿Con quién se codeaban? A mí me ha bautizado Pedro, decían algunos. Otros decían, a mí me ha bautizado Pablo. Otros decían, a mí me ha bautizado Apolos. Yo soy de la línea de tal, yo soy de la línea de cual, yo soy discípulo del tercero. Y Pablo les dice, oye chicos, ¿y en nombre de quién los han bautizado? ¿Pedro bautiza en su nombre? ¿O yo bautizo en mi nombre? ¿O Apolos bautiza en su nombre? No, han sido bautizados en el nombre de Cristo. Cristo. No hay estatus. No hay con quién me codeo en la iglesia, les dice Pablo. Somos uno en Cristo. Y la tercera razón por la que estaban peleando era porque habían quienes se creían más sabios que los demás. Había un grupo de filósofos griegos en la iglesia que entendían a Aristóteles y a Platón y entendían los misterios de la filosofía y los secretos. Y había otro grupo de judíos que entendían el Antiguo Testamento y buscaban señales. Literal, eso es lo que dice Primera de Corintios. Hay
Hay quienes buscan señales, tropiezo para los judíos que buscan señales y para los griegos que buscan sabiduría. Entonces habían los sabios y los poderosos. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos acá? ¿Sí? Y discutían entre ellos. Entonces, ¿te imaginas esa iglesia? El grupo super espiritual es este sector, ¿ya? Aquí hacen milagros, hablan en lenguas, levitan. Este sector va a ser el grupo de los de Pedro, ya son los peyucos, ¿sí? Los ha bautizado Pedro, somos discípulos de Pedrito. ¿Estamos bien? Se peleaban con los dos, ¿no ve? Ustedes que saben, espirituales serán, yo soy de Pedro. Estos son los Pablitos, ¿ya? ¿Sí? Y aquí estaban los Pablos, y ustedes todos que saben, Pablo ha fundado esta iglesia, a mí me bautizó el fundador. Aquí están los griegos sabios, ¿no ve? ¿Has leído a Platón? ¿De qué estás hablando? Tú no sabes lo que es el cielo. Definime cielo, a ver. Y aquí están los judíos, ¿no ve? Yo tengo la herencia de la ley, el Antiguo Testamento, soy el pueblo elegido. Ustedes los demás injertados contra naturaleza. Y así estaba la situación en Corinto. Se estaban peleando entre ellos. Porque todos tenían esa receta mágica, ese ingrediente mágico para ser útiles por Dios, y según ellos los demás no tenían. ¿Están aquí? Entonces el apóstol Pablo entra y escribe en 1 Corintios 1:26 lo siguiente: hermanos, consideren su propio llamamiento. Míralo al de al lado, no sé por qué he puesto el logo, pero míralo al de al lado y dile: considera tu propio llamamiento. Si no tienes nadie al lado, míralo al de atrás, mira a alguien y dile: considera tu propio llamamiento. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Fíjate lo que Pablo les dice, es increíble, porque básicamente, fíjate lo que dice Pablo, les dice: entre ustedes no hay muchos sabios, la mayoría son sonsos. No está diciendo eso. Está diciendo simplemente: ustedes no son de grande élite académica, no son doctorados, no son genios, no son astrofísicos, tampoco son poderosos, no son de la clase política o de la clase reinante o de la clase gobernante, tampoco son de noble cuna. En otras palabras, como decía mi abuelita, no es un grupo representativo de la crema innata de la sociedad. Son un grupo, somos la iglesia de Corinto en este caso, era el grupo del pan duro con Coca-Cola. ¿Sí? Eso es lo que Pablo les dice: ustedes no son la gran cosa, muchachos. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es, para anular lo que es. Dios escogió a los corintios, y por extensión a nosotros, no por sus propios méritos y logros, no porque eran fichas estratégicas, sino que Dios los escogió por su gracia y amor, no por lo que eran, sino a pesar de lo que no eran. Míralo al de al lado y dile: Dios te escogió no por lo que eres, sino a pesar de lo que no eres. Dios no te ha escogido por lo que eres, Dios te ha escogido a pesar de lo que no eres. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá?
Ahora, ¿eso quiere decir que entre nosotros no hay sabios? Por supuesto que hay. Entre nosotros hay cardiólogos, entre nosotros hay ingenieros, entre nosotros hay programadores, hay músicos, hay atletas, hay modelos. Ya las vamos a convertir al Señor. Entre nosotros hay diseñadores, hay gente hábil con sus manos, hay gente que trabaja en la construcción y hace cosas que te apuesto que el ingeniero no puede. Entre nosotros todos tienen dones, talentos y habilidades. Todos tienen algo que Dios les ha dado y que es valioso. Pero la escala de valores del mundo no es la escala de valores del reino de los cielos. ¿Amén? ¿Están aquí? La escala de valores del mundo no es la escala de valores del reino de los cielos. Les voy a contar una anécdota más y vamos a avanzar. Hace un tiempo, tal vez esta es una experiencia más frecuente de lo normal, pero bueno, la vamos a contar de manera genérica, ¿sí? Llega un muchacho a la iglesia que era muy hábil con la música, con la guitarra. Hablamos de la guitarra, ¿no ves? Desde el principio. Realmente era hábil con la guitarra y había tocado guitarra en una serie de contextos, incluidos liderando grandes grupos cristianos. Y pregunta si puede participar en la alabanza. Y se le responde como se le responde a todo aquel que quiere participar en la alabanza: sí puedes, pero tienes que cumplir el proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, llegas al ensayo de alabanza y empiezas a aprender las canciones y empiezas a aprender el feeling de la alabanza de Génesis, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, nuestra cultura, y empiezas a compenetrarte al grupo y eventualmente vas a empezar a tocar. Y este muchacho dice: ok, entiendo, está bien. Y llega a su primer ensayo de alabanza y se sube a la plataforma y le enchufa su guitarra a un amplificador que solía estar ahí. No estaba aquí ni siquiera porque estoy hablando hace varios años, ¿no? Era en otra iglesia, en otro lugar. Y la enchufa, ¡pah! Voy a tocar. Y entonces llega el líder de alabanza y le dice: ¿qué estás haciendo? Voy a tocar con ustedes, me has dicho que puedo. No, te he dicho que puedes estar en la alabanza. Estar en la alabanza significa entrar al proceso. Desenchúfalo, sentate ahí, vamos a ensayar y empezar el proceso de incluirte en la alabanza. Y lo llamó al pastor enojado. Pastor, no sabes lo que me ha hecho el líder de alabanza. Me ha dicho que me siente. Y le digo: ¿y en el piso? No, en una silla. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado entonces? No me ha dejado tocar. ¿Has sido el ensayo? Sí. ¿Has ensayado? Sí. ¿Has seguido el proceso? No. Entonces no puedes tocar. Me voy de la iglesia. Que Dios te bendiga. Porque la escala de valores del reino de los cielos no es la escala de valores del mundo. ¿Me están siguiendo? Amén. En el mundo llega el VIP con su gran currículum y se sube directo a la plataforma. En el reino de los cielos, Dios opera de otra manera. Dios no nos escoge por lo que somos, nos escoge a pesar de lo que no somos. ¿Me están siguiendo? Amén. Dios no nos escoge porque somos estrellas, nos escoge porque somos estrellados. Y Él nos recoge y nos arma otra vez. Y nos libera. Y nos honra. Y nos dignifica. Dios escogió lo insensato para avergonzar a lo sabio. Dios escogió lo débil para avergonzar a lo poderoso. Dios escogió al que no era para avergonzar al que es. Amén. ¿Me estás siguiendo? Y así funciona la escala de valores del reino de los cielos. Así que no te descalifiques, jamás, pero tampoco te sobrecalifiques. Lo tonto y débil del mundo escogió Dios. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. No vamos a leer todos los pasajes, pero acuérdate de David, el hijo olvidado. Fue escogido para ser reino de Israel. Moisés, el tartamudo, fue escogido para dar discursos y presentar toda la ley. Si quieres saber cuánto hablaba Moisés el tartamudo, lee los libros desde Génesis hasta Deuteronomio.
harto hablaba Moisés. ¿Sí? Jeremías, el profeta llorón al que nadie le hacía caso. A Micaías, el rey Acab lo metió en la cárcel porque solo le profetizaba desgracias. Juan el Bautista vivía en el desierto, se vestía con pieles, nunca se cortó la barba y comía langostas. ¿Hola? ¿Qué dices? Le vamos a dar el llamado de Juan el Bautista aquí al Edwin, que siempre está bien puesto. Desde ahora, piel de oso, come langostas y se va al cerro. El punto es que Dios siempre buscaba al personaje más raro. Pero buscaba al personaje más raro y lo llamaba. Así que si eres medio raro, no te preocupes. Probablemente Dios tiene algo especial para ti. Amén. El punto es que, como decía el pasaje que leímos en 1 Corintios 1, 26 al 31, Dios no nos escoge por lo que seamos, sino nos escoge exactamente por lo que no somos. Pero una vez que nos escoge, nos hace ser mucho más de lo que jamás hubiéramos soñado. Amén. Una vez que Dios te ha llamado, no te ha llamado por lo que eres, te ha llamado por lo que no eres. Pero te va a llevar más allá de lo que jamás hubieras soñado. Y Él te va a dirigir conforme a su propósito, no al tuyo. Y este es un punto súper importante. Dilo conmigo: Dios me dirige conforme a su propósito, no al mío. Ahora convéncete a ti mismo: Dios me dirige conforme a su propósito, no al mío. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo quería tocar guitarra, toda la vida quería tocar guitarra, pero no estaban los propósitos de Dios que yo toque guitarra. Si hubiera tocado guitarra más, sería perfecto. Dios no nos va a llevar a algo que no está en sus propósitos, y la verdad es que sí. Por mucho que quieras, no va a pasar si no está en el plan de Dios. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo dice en Romanos: no es como el que quiere o el que corre, sino como Dios que tiene misericordia. No es en tu esfuerzo, es en la misericordia de Dios. No estaba en su plan que yo toque guitarra. No lo hizo, tenía otros planes. Sí estaba en su plan que pastoree. Y como les comenté hace rato, después de escogerme para esa labor, me dio los requisitos que me faltaban. No me llamó para tocar guitarra y nunca me dio ese don. Pero sí me regaló estudiar la maestría en el Plus Non Ultra y graduarme con una de las notas más altas. Y después hacer otra segunda maestría en un más ultra que el anterior ultra. Aprender griego. ¿A qué me voy? No, Dios no me pidió eso para escogerme. Dios no te va a pedir requisitos. Él te va a escoger por lo que no eres, no por lo que eres. Pero una vez que te ha escogido, Él va a allanar el camino para hacerte ser lo que necesitas en sus manos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Amén. Y fíjense nada más en los apóstoles, cuando van y se defienden ante el concilio, la élite de Jerusalén, y están ahí Pedro y Juan, dos pescadores campesinos de Galilea, y empiezan a hablar y que dicen: ¿acaso estos dos no son campesinos de Galilea? ¿Cómo hablan así? ¿Quién les ha enseñado? Jesús no escogió gente del Sanedrín para formar la iglesia, escogió pescadores de Galilea. Pero estuvo con ellos 3 años y cuando terminó con ellos hablaban mejor que la élite. Mejor las cosas, las verdades de Dios. Conocían la palabra de Dios, tenían la revelación de Dios y el Espíritu Santo que los dirigía. ¿Me están siguiendo? Amén. No es que Dios te ha llamado a la mediocridad, es que Dios te ha llamado así mediocre para llevarte a la excelencia. Amén. ¿Estamos aquí? Porque a veces tenemos también la tendencia nosotros de irnos al otro extremo, ¿no ve? El pastor ha dicho que Dios no me ha escogido por lo que soy, sino por lo que no soy, así entonces me quedo como no. Voy a no ser siempre para que Dios me siga escogiendo. Voy a seguir no siendo para que Dios me siga llamando. No, Dios te ha llamado, como dice ese famoso
refrán, adagio, frase. Dios no llama a los escogidos. Perdón, Dios no llama a los capacitados, capacita a los escogidos. Dios no llama a los capacitados, capacita a los escogidos. Pero la capacitación, muchachos, muchachas, amigos y amigas, lamento decírtelo, no es por ósmosis. No vivimos en la Matrix donde Dios te enchufa algo y ya está todo descargado a tu cabeza. La capacitación es caminar con el maestro 3 años, dejarlo todo y vivir con él y aprender de él para replicarlo a él. ¿Me están siguiendo? Amén. Cuando Jesús llamó a los discípulos, no llamó a los capacitados, llamó a los inútiles, pero los capacitó en el camino. Amén. Así que aquello a lo que Dios te ha llamado, en ese camino Él va a allanar el camino para capacitarte. Si Dios te ha llamado a la predicación, te va a capacitar para predicar. Si Dios te ha llamado a la enseñanza, te va a capacitar para enseñar. Si Dios te ha llamado a la alabanza, te va a capacitar en la música. Y así donde Él te ha llamado, va a allanar el camino para que te capacites. Así que, número 1, recuerda, no te descalifiques nunca. No digas, no puedo, no sé, no sirvo, me falta, si tan solo yo hubiera sido de esta otra manera. Dios te ha llamado así como eres y no le interesa lo que hayas sido, lo que hayas hecho o lo que no puedas hacer. Y luego una vez que Él te ha llamado, te va a poner en el camino y va a empezar a allanar el camino y a decirte, estas son las puertas que estoy abriendo. Camina a través de esta puerta, atravesa esta puerta, seguí, esforzate, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Camina, no desmayes, no te rindas. No dejes de hacer el bien porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Amén. Entonces recibe el llamado de Dios, no te descalifiques, y una vez que recibes el llamado de Dios, entonces empezá a caminar en ese llamado y permití que Dios te vaya calificando, que Dios te vaya abriendo las puertas, que Dios te vaya mostrando por dónde, y Él lo va a hacer conforme a su propósito, no al tuyo. Amén. Y entonces termina con lo siguiente el apóstol Pablo. Dice así: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Míralo al de al lado y dile, si te vas a gloriar de algo, que sea del Señor. Si no entiendes la palabra gloriar, si de algo te vas a jactar, dile, si de algo te vas a jactar, que sea del Señor. Lo importante en la iglesia no es lo que hayamos sino ni de dónde venimos. Lo importante en la iglesia es a quién estamos unidos. Lo importante en la iglesia no es lo que hayamos sido ni de dónde venimos. Lo importante en la iglesia es a quién estamos unidos. Voy a terminar con esta idea, escúchenme. La mejor que se me ha ocurrido, ya seguramente a ustedes se les va a ocurrir una mejor, pero es la mejor que se me ha ocurrido en el avión en medio del viaje. A veces pensamos que la vida de la fe es como un juego de ajedrez, en el que tenemos que mover fichas claves para ganar. ¿Has jugado ajedrez alguna vez? Levante la mano los que han jugado ajedrez. ¿Alguna vez? No importa que seas malo así. Si alguna vez has tocado un tablero de ajedrez. Ok. En cuanto te sientas a jugar ajedrez, te das cuenta rapidito que cada movida que haces tiene consecuencias. ¿Sí? Y tienes que pensar 3 o 4 jugadas adelante. Si muevo esto, él va a hacer esto, yo tengo que hacer esto después. Y pensamos que la vida de la fe es una vida de ajedrez. Si me codeo con tal persona, si hablo con tal, si participo en este ministerio, si oculto este secretito, entonces Dios me va a bendecir, entonces voy a brillar, entonces voy a crecer. La vida de la fe no es un juego de ajedrez. La vida de la fe es un salto al vacío. Ahora levantad la mano si alguna vez has saltado en bungee. Ahí hay un aventurero en la iglesia. Denle un aplauso al único bungeecista de la iglesia. Saltar al vacío requiere fe, porque una vez que saltas, no hay nada que puedas hacer. No puedes calcular las siguientes movidas. Saltaste. La siguiente movida es o algo te agarra o te estrellas contra el piso. La vida de la fe no es un juego de ajedrez, es un salto al vacío. Porque el juego de ajedrez depende de ti y de tu habilidad,
y de que seas mejor que tu contrincante. El salto al vacío depende de aquello que te está sosteniendo. ¿Me están siguiendo? Amén. La vida de la fe es un salto al vacío en el que dices: Señor, aquí estoy y me lanzo y confío que tú me sostienes. Yo no tengo nada para sostenerme, no soy pájaro, no puedo volar. Una vez que me lanzo, me lancé. Pero sé que aquello que me sostiene no me va a dejar caer. Amén. La vida de la fe no es un juego de ajedrez. Y mientras juegas ajedrez con la vida de la fe, vas a encontrarte siempre perdiendo. Porque la carne y Satanás siempre van a ser más hábiles que tú. La carne y Satanás siempre van a ser más hábiles que tú. Tú vas a jugar 3 movidas, ellos ya tienen 5. Pero cuando te lanzas al vacío y dices: Señor, yo me sostengo de ti dependo, en ti confío, te vas a encontrar que aquel que te sostiene es más fuerte que la gravedad misma y no vas a caer. Amén. ¿Podemos ponernos de pie? ¿Por qué hablamos de esto hoy? Porque al igual que los corintios, es fácil a veces caer en contiendas y vanos miramientos. Pero debemos recordar que estos son simplemente el reflejo de nuestra propia inmadurez e inseguridad. ¿Sabes que cuando te comparas con el vecino, solamente estás reflejando tu inmadurez y tu inseguridad? Cuando entras en contienda con alguien por temas espirituales, por temas de la fe, en la iglesia de allá están haciendo tal cosa, deberíamos hacer eso. La fulanita canta más lindo que el menganito, ¿por qué ella debería cantar lo otro que se siente? ¿Por qué no se hace así? No estoy hablando de sugerencias sanas, las sugerencias sanas siempre son bienvenidas. Estoy hablando de esas comparaciones tendenciosas, ¿sí? Y eso solo está hablando de que yo tengo una inseguridad, una inmadurez en mí, de que quiero calificarme, quiero sentirme que estoy en el lugar cool, entre los calificados. Y Dios te recuerda y te dice: no hay nada que hagas para calificarte. Y como tú no eres el que te has calificado, tampoco hay nada que hagas para descalificarte. Yo te he escogido no por lo que eres, sino a pesar de lo que no eres. Amén. ¿Por qué hablamos de esto? Porque quien busca brillar o jactarse es porque piensa que sigue jugando ajedrez y no ha comprendido que la vida de la fe es un salto al vacío. El que sigue buscando brillar y lucirse: póngame a mí adelante, yo quiero, ¿por qué no me han escogido a mí para dirigir? Es porque sigue jugando ajedrez, sigue queriendo ganar y no ha entendido que la vida de la fe es un salto al vacío. Señor, de ti dependo. Tú me vas a poner donde tú quieres ponerme, tú me vas a llevar donde tú quieres llevarme, tú vas a abrir la puerta que tú quieres abrir, y la puerta que tú abres nadie la va a cerrar, y la que cierras nadie la va a abrir. Amén. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Dios no nos escoge por nuestros propios méritos o capacidades, sino que nos escoge a pesar de nuestras ineptitudes e incapacidades. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Él no nos escogió para que nos jactemos y brillemos, sino para que Él brille a través nuestro y podamos gloriarnos de su gloria en nosotros. Y este es el punto final, hermano. Cuando sabes por qué has sido escogido, sabes quién se merece la gloria. ¿Estás aquí? Cuando sabes por qué has sido escogido, sabes quién se merece la gloria. Mientras sientas que has sido escogido por tu habilidad, vas a buscar que la gloria sea tuya, vas a buscar que la honra sea tuya. Cuando sabes que has sido escogido por tu inhabilidad, vas a saber que el que se merece la gloria es el que te escogió. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias el día de hoy, amado Padre. Gracias porque esta palabra nos alienta, nos anima, nos recuerda quiénes somos y quiénes hemos sido llamados a ser. Porque nos da la perspectiva correcta, Señor. Quita de nosotros la carga de ganarnos tu favor. Y nos recuerda que tú nos lo diste. Nos desafía a no quedarnos donde estamos, sino a buscar más de ti y caminar contigo. A servirte en la excelencia, no para ganarnos tu favor, sino para honrar el favor que tú ya nos diste. Y nos recuerda que aquel que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor, eres tú, no nosotros. Porque somos instrumentos tuyos, Señor, escogidos de antemano para buenas obras, las cuales tú diseñaste para nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros no tenemos que armar el camino, solamente tenemos que caminar en el camino que tú armaste. Ayúdanos a discernir tu voz, a escucharte a ti, a seguirte a ti, a depender de ti y a gloriarnos solamente en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, ¿les parece? Voy a invitar al equipo de logística que va a repartir la Santa Cena, que pueden venir aquí adelante, por favor. Todavía no vamos a repartir, pero pueden ir viniendo. Vamos a cerrar la prédica de hoy como hacemos cada último domingo, sirviéndonos de la Cena del Señor, la Santa Cena. Y ¿sabes qué? Creo que la palabra de Dios de hoy cae como anillo al dedo por lo siguiente. Cuando yo era chico en la iglesia, no sé si alguna vez te ha pasado o has escuchado algo así, el pasaje clásico para el tiempo de la Santa Cena es 1 Corintios 11, donde el apóstol Pablo dice: yo también les di lo que yo recibí, que el Señor, el día que fue entregado, partió pan y lo compartió y les dijo: coman, este es mi cuerpo. Luego sirvió el vino y les dijo: beban, esta es mi sangre. Luego continúa y llega un punto de ese pasaje al final en el que dice que no te sirvas indignamente, porque el que se sirve indignamente su propia condena se sirve. Y entonces venía el pastor y se sacaba los lentes para tener la mirada más profunda y miraba con el ceño bajo, la vista penetrante, y buscaba a ese hermano que está nervioso ahí atrás y hacía contacto visual. Si te sientes indigno, no participes, no tomes tu condena. Y para ser bien evangélico le metía un aleluya, Señor. ¿Cuál es el corazón de ese pasaje? ¿Sabes qué es lo más bonito? Que despuesito el apóstol Pablo dice: examínese a sí mismo y participe. No dice examínese a sí mismo y váyase. Dice: examínese a sí mismo y participe. Amén. Examínese a sí mismo y participe. ¿Qué es comer indignamente la cena del Señor? ¿Qué te hace digno de la cena del Señor? Bueno, hoy día hemos hablado, no hay nada que tú puedas hacer para hacerte digno. Si lo débil y tonto, lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, lo que te hace digno es discernir y entender quién es Jesucristo. Si tú has aceptado, has comprendido y has entendido que Jesucristo es tu Salvador, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y que fue a la cruz y tomó nuestro lugar y cargó sobre sí todo el pecado de la humanidad y murió en esa cruz como un sacrificio vivo en representación nuestra, y resucitó al tercer día con poder, probando ser el Dios de vida, y ascendió al cielo a la diestra del Padre, y envió a su Espíritu Santo a convencernos de pecado, de justicia y de juicio.
y entrar a ti y decirte: eres hijo de Dios, y tu espíritu mismo clama a Dios y le dice: Abba, Padre, soy tu hijo. Si has discernido la obra de Cristo en la cruz y el Espíritu Santo en ti, Dios te ha hecho digno de su cena. Amén. Pero si rechazas la obra de Cristo y dices: no, eso son fábulas, fantasías. Sí, yo creo que hubo un Jesús que murió en la cruz, pero eso de que resucitó, no, pues ¿cómo es eso? O que no creo en Cristo, en su salvación. Yo por mí mismo, yo soy buen tipo, ¿de qué me van a salvar? Estás rechazando la obra de Cristo. ¿Me estás siguiendo? Y cuando te sirves del pan y el vino, estás sirviendo, estás declarando la obra de Cristo en la cruz. Estás diciendo con el pan, voy a poner aquí para que no se caiga, con el pan estás diciendo: este es el cuerpo de Cristo que por mí fue entregado. Este es el cuerpo de Cristo que no era cualquier ser humano, era Dios hombre que murió en la cruz tomando mi lugar. Y me estoy sirviendo, recordando y conmemorando ese hecho, que yo he sido dignificado en su dignidad y mi indignidad ha sido lavada en su sangre. Entonces eres digno de servirte. Pero si dices: no creo en eso, entonces estás rechazando aquello, estás diciendo: este es un mero pan. Así que cuando vamos a pasar en este momento la cena del Señor, recuerda eso. ¿Qué es lo que te hace digno? Es lo que hemos hablado hoy día. No tu capacidad, no quién eres, no lo que eres, lo que Él hizo por ti. Y si lo has aceptado, has sido dignificado. Amén. ¿Podemos repartir, por favor, querido equipo, el pan y el vino? Y mientras repartimos el pan y el vino, vamos a recordar una segunda cosa. Mientras repartimos el pan y el vino, vamos a recordar una segunda cosa, y les voy a pedir que la digan conmigo. Recuerda: somos uno en Cristo. Vuélvelo a decir con convicción: somos uno en Cristo. Míralo al de al lado y dile: somos uno en Cristo. Míralo al de atrás y dile: somos uno en Cristo. ¿Se acuerdan que todo esto en Corintios empezó porque se estaban peleando entre ellos? ¿Se acuerdan? Entre los filósofos, los judíos, los pedrinos, los pablinos, ¿sí? Los muy santos. Cristo nos ha hecho uno en Él. Amén. Somos uno en Cristo. En la iglesia va a haber peleas, va a haber diferencias, somos humanos, pero lo que no puede haber son raíces de contienda y enemistad. ¿Sí? Va a haber un día que voy a discutir con el Cris. Somos humanos. Pero ¿saben qué? Nos vamos a abrazar en el Señor y vamos a decir: somos hermanos en Cristo, somos uno en Cristo. Perdonamos la ofensa. ¿Sí? Y un día voy a ver a otro hermano y voy a decir: este hermano es más carnal, va a entrar al cielo con olor a chamuscado. Pero ¿sabes qué? Somos uno en Cristo. Y así como Dios me escogió a mí siendo vil, menospreciado, inepto, Dios también lo escogió a Él. Y está haciendo su obra en Él también. Amén. La iglesia no es un sitio de discusiones, de miramientos, de chismes, de murmuros, de contiendas. Es un sitio de seres humanos imperfectos, metepatas, trogloditas, no sé, la palabra que te guste, escogidos por Dios para ser uno en Él, perfeccionados en el Señor, caminando con la mirada puesta en Cristo. Así que en cuanto vamos a dar tiempito a que terminen de repartir, pero puedes tomar el pan y recordar esto: que aquel que es digno de la cena del Señor es aquel que ha aceptado su imperfección entregada a la perfección de Dios. Es aquel que ha aceptado su incapacidad y confía en la capacidad de Dios. Es aquel que ha aceptado sus limitaciones, pero se les ha entregado a un Dios ilimitado. Es aquel que sabe que no ha sido perdonado porque se ha ganado el perdón, ha sido perdonado porque el perdón le fue dado. Es aquel que sabe que no es amado porque se merece el amor, es amado porque le dieron amor. Amén. Antes de servirnos del pan, ten esto en mente. Y un momento cierra los ojos, y recuérdate a ti mismo. Piensa todas esas cosas que el mundo, el diablo, tú mismo te has hablado, que te descalifican, y entrégaselas al Señor, porque esa no es la voz de Dios. Aunque haya venido de alguien que te ama, aunque haya venido de la misma iglesia, dile: Señor, esa voz que me dijo: tú no eres suficiente, tú no eres capaz,
Esa no es tu voz. Tu voz es la voz que dice: no te he escogido por lo que eres, te he escogido a pesar de lo que no eres. Tengo un minutito con el Señor y deja que Él limpie esas mentiras que han estado en tu mente y en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque no depende de nosotros, sino que dependemos de ti. Porque no somos nosotros, eres tú a través de nosotros. Gracias porque tú nos has escogido, nos has llamado, nos has acogido, nos has recibido. No nos has escogido porque seamos capacitados, nos capacitas en tu elección. Y por esto te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede servirse el pan? Y al tomar el vino, recuerda la segunda cosa que hemos hablado hoy. Es hermoso cómo Dios ha nivelado la cancha para todos. Ninguno es capaz. Estamos en el equipo de los incapaces. Sería una buena película de Disney, ¿no ve? Los incapaces. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que cuando yo sé que soy incapaz, y sé que el Chris es incapaz, sé que la Sofía es incapaz, y que el Mickey es incapaz, sé que la Isa es incapaz, y que el Diego es incapaz, sé que yo no tengo nada de qué jactarme delante del Chris, o del Diego, o de la Sofía. Y también sé que el Chris y la Ana Clau no tienen nada de qué jactarse delante de mí. Y la Adri no se puede jactar con el otro Chris, y el otro Chris no se puede jactar con la Nati, porque todos somos incapaces. Pero Dios nos ha escogido a pesar de. Y entonces el Espíritu Santo ha irrumpido en la Sofía y le ha hecho capaz de dirigir la alabanza, y le da una capacidad para glorificar a Dios. Y en la dirección de la alabanza de la Sofía no se gloria a la Sofía, se gloria a Cristo. Amén. ¿Sí? Y así a cada uno de nosotros. Dios le escogió a la Diana que está por ahí, y era incapaz para dirigir a los niños, pero el Espíritu Santo en ella vino y le dio la capacidad de dirigir Genesis Kids. Y así no se gloria a la Diana, se gloria a Cristo. Amén. Y así con cada uno de nosotros. Jesús ha nivelado la cancha. Somos incapaces, no tenemos de qué glorificarnos, excepto de una cosa, de Cristo en nosotros, que nos capacita para hacer su obra. Y entonces en la iglesia no hay miramientos, no hay divisiones, no hay competencias, no hay contiendas, porque somos uno en Él. Y al servir a esto, quiero que recuerdes que cierres tus ojos un momento y pongas a pensarte en aquellas veces que te has comparado con otros, que te has sentido mejor o te has sentido peor. Aquellas veces que has dicho: ¿por qué esa persona está ahí si yo podría hacerlo mejor? Y aquellas veces que has dicho: ¿qué hago aquí? Esa persona podría hacerlo mejor. Y perdones, y en tu corazón pidas perdón, y tengas paz y libertad de que donde Dios te ha llamado, Él te ha escogido y Él te capacita. Es su llamado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque no es como quien quiere ni como quien corre, sino como Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros, no es un juego de ajedrez. Depende de ti, que nos encaminas, nos diriges, nos escoges, nos has ungido con tu Espíritu Santo, nos has formado y nos has capacitado. Quita de nuestro corazón, Señor, toda comparación, toda contienda, todo miramiento. Enséñanos a perdonar y a pedir perdón, y perdónanos tú, Señor,
por aquellas veces que hemos quitado la vista de ti y la hemos puesto en nosotros mismos, en el de al lado o en las cosas del mundo. Que nuestra mirada esté fija solamente en ti, Señor, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que realmente el Señor ha tocado su corazón y que vas a pasar esta semana buscándole más y más cada día. Quiero invitarles que pueden seguir nuestras redes sociales y que tengan una linda semana. Dios te bendiga.